Efesios capítulo 6, versículo 13. El apóstol Pablo dice de esta manera: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Y este es el versículo que quiero resaltar: y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y calzados con la disposición, en su versión posiblemente dice con la predicación del evangelio de la paz. Pablo claramente dice que el evangelio que él proclamaba y que nosotros hoy en día proclamamos es un evangelio de paz. Es un evangelio cuya característica principal es la paz de Dios. Esa palabra evangelio del griego significa buenas noticias de alegría. Jesús, cuando vino a esta tierra, no vino a establecer ninguna religión. Vino a traer el evangelio, las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Y hoy quiero hablarles de un tema que hace días tuve la intención de impartirlo de manera efectiva y tuve problemas con mis notas ese día, pero quiero hoy hablarles acerca del tema ministrando efectivamente. Ya que nosotros sabemos que el evangelio que anunciamos, su característica principal es la paz, es traer a los corazones la paz de Dios, es traer a la gente una buena noticia para que esta noticia produzca un efecto positivo en la persona que lo recibe. Entonces, debemos saber que al llevar a cabo este mensaje, este resultado de paz debe ser cristalizado en la persona que lo está recibiendo. Desde muy joven, cuando era adolescente, comencé a proclamar, a predicar el evangelio del Señor en diferentes ambientes, lugares, culturas, en aldeas, en oportunidades, aldeas indígenas, en cárceles, en albergues, en iglesias, en otras culturas, con otro idioma. He podido ministrar el evangelio del Señor, y algo que sé con estos pocos años de experiencia es que al llevar el mensaje de Dios debe hacerse de manera efectiva, si no el resultado será negativo. Si no, la gente no lo va a recibir de usted. Y por esa razón quise resaltar este versículo que Pablo dijo, que debemos estar calzados. Él está hablando de la armadura de Dios en el creyente. Debemos estar calzados con la proclamación del evangelio de la paz. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día, culpa de los mismos hijos de Dios mayormente, el concepto que la gente tiene de evangelio es un concepto totalmente antagónico a lo que la Escritura enseña. Cuando la gente o algunas personas escuchan la palabra evangelio, inmediatamente lo relacionan con algo religioso, con normas, con reglas que debo guardar para poder ser salvo. Cuando alguien escucha la palabra evangelio, entonces
no necesariamente inmediatamente tiene un concepto saludable en su mente, por causa de que los mismos cristianos se han encargado de diseminar el evangelio de una manera totalmente equivocada. Y para ser exitosos en la evangelización, en la proclamación, para ser exitosos en este calzado, debemos conocer cómo usted y yo podemos ministrar efectivamente. Mateo 28:19 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Efesios 4:11 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. De acuerdo a estos versículos, Dios le ha dado una tarea a todo creyente. Esta es ministrar y llevar a cabo su obra. Sin embargo, para lograr resultados debes hacerlo de manera efectiva. Todos los que estamos acá tenemos un ministerio en particular que se llama el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes vamos a reconciliar? Al hombre con Dios. Usted lo tiene, yo lo tengo. Quizás usted por años ha orado y dicho: Señor, no sé cuál es mi ministerio, no lo sé, ayúdame a saberlo. Bueno, hoy le digo uno que usted tiene ya, el de la reconciliación. Todos nosotros tenemos esa habilidad de parte de Dios, pero para poder lograrlo tenemos que hacerlo de manera efectiva. Y hoy quiero que usted salga con mente de evangelizador y que lo haga de manera efectiva. Que lo haga de una manera como lo dicta la palabra de Dios. Dice la Escritura que cuando Jesús hablaba, Marcos 1:22, dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Juan 3:11 dice: lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Juan 7:26 dice: pues mirad, habla públicamente. Hablaban de Jesús. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, hablando de Jesús. Y admiraban su doctrina porque su palabra era con autoridad. Lucas 4:32. Lucas 24:32 dice: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo. Mi pregunta es: ¿arde el corazón de la gente cuando usted está hablando el mensaje de Dios? ¿Le está proveyendo una respuesta a su problema? ¿Le está proveyendo una solución a la dificultad? ¿O más bien le está creando un problema a esa persona? ¿Me está comprendiendo? La manera como usted se acerque a la gente, la manera como usted le ministre a la gente, de esa manera dependerá que ellos te busquen a ti o no te busquen a ti. ¿Me está comprendiendo, hermanos? En su casa, en su trabajo, donde quiera que usted vaya, debe saber que la semilla del evangelio que le fue impartida a usted es un evangelio de paz. Donde usted llega, allí llega la paz de Dios. Donde usted llega, allí llega la proclamación de las buenas noticias de alegría. No que cuando usted llegue el grupo se rompa. Y yo entiendo que hay situaciones, y a Jesucristo le pasó. No todo su público se admiraba de él. Otros le decían loco, otros le decían que estaba aún endemoniado.
En una oportunidad trataron de matarle. No estoy diciendo que siempre todo el mundo se va a sonreír por lo que tú hablas, pero debes asegurarte de que llevas el mensaje de Dios correctamente a la gente. Acuérdese que Jesús tenía un llamado específico para ese tiempo, para esa era, para esa cultura. No es lo mismo. Jesucristo en una oportunidad dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él tenía un llamado específico, pero usted no puede salir por allí y decir: bueno, si Jesús lo dijo, yo también voy a decirle a la gente así. No es así. ¿Me está escuchando, hermano? Jesús tenía una palabra específica para ese momento. Porque a veces tomamos la escritura y creemos que nosotros podemos hacer lo mismo que ellos hicieron. Pero depende del momento que estaban viviendo. Es capaz que si usted le dice así a una persona, le van a dar un golpe y no es culpa de Dios, sino de usted, por imprudente. Ahora, ¿a quién debemos predicar? Según 2 de Corintios 5:18, a toda persona. No importa quién sea. Se nos dio el ministerio de la reconciliación para reconciliar a todo el mundo. No importa su color, no importa su estado, su creencia, desde el más religioso hasta el más ateo. Nosotros tenemos la palabra de la reconciliación. Cuando Dios te envía a una aldea, entonces usted tiene que hablarles a ellos el mensaje del evangelio a su nivel intelectual. Cuando Dios te envíe a la universidad, entonces usted tiene que proclamar el evangelio usando también su nivel intelectual. No hay barreras que puedan limitarte a que tú lleves el mensaje de Dios. No critique si usted a veces ve algo que no se relaciona o no se identifica con usted. Porque quizás Dios tiene a esa persona de esa manera, en ese lugar, porque es la indicada para llevar el evangelio a esas personas. ¿Me comprende, hermano querido? Yo como pastor no espero que todas las iglesias se muevan como yo me muevo aquí. Como pastor y predicador y orador, no espero que todos los pastores prediquen de la misma manera y dinámica que yo lo hago acá. Si usted va a China, ve algo diferente que no va a ver aquí. Vestimenta, manera de proceder, porque esa es su cultura y eso se debe respetar. Todo esto que le estoy diciendo ayuda a que usted ministre a otros de manera efectiva. ¿A quienes predicamos? A todos. No debemos tener acepción de personas con nadie. Amén, hermanos. Cuando predicamos, Pablo dice a Timoteo: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento podemos anunciar el evangelio del Señor. Este versículo no quiere decir que usted tiene que estar como un loro hablando todo el día del evangelio. No está hablando de eso. Específicamente, Pablo lo que quiere decir es que cada vez que a usted se le presente una oportunidad, tenga el mensaje de Dios en su boca. Usted no puede estar ignorante y desapercibido a poderle traer una respuesta de Dios a alguien que lo necesita en ese momento. No te limites. Como decía un hermano, no es que usted en el trabajo va a estar hablando todo el día de la palabra de Dios, porque a usted no lo emplearon para estar hablando, sino para trabajar. ¿Me está escuchando, hermano? No es que Pablo le dijo a Timoteo: a tiempo y fuera de tiempo, y yo tengo que predicar así en el trabajo. No, a usted no le pagaron para eso, o no le están pagando para predicar en el trabajo. Ahora llegó un momento de oportunidad, llegó el tiempo de receso, usted puede aprovecharlo. A usted no le están cancelando en el trabajo para que esté chateando todo el día ahí con el celular. No le están pagando por eso, hermano. O para que esté en el Facebook mientras está en su hora de trabajo. Le están cancelando porque usted debe trabajar
y hacer un trabajo específico. ¿Dónde debemos predicar? Mateo 28, 19, Jesús dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Por supuesto que nosotros no podemos ir a todas las naciones. Habla de un sentido general, donde usted está en la ubicación geográfica donde se encuentra, allí usted debe ser efectivo en anunciar las buenas noticias de salvación en ese lugar. A veces la gente se frustra y dice: ¿quién pudiese ir al África a predicar? Mi pregunta es, en el espacio geográfico, en la ubicación donde Dios te ha puesto, en la cultura que Dios te ha puesto, ¿eres efectivo anunciando el evangelio? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, si eres efectivo, puedes pensar en África, pero si no, no eres fiel en lo poco. Viene el año 2014. Piense a orarle a Dios por oportunidades para que usted anuncie el evangelio de la paz. Pídale a Dios que le presente personas para traer a la iglesia. No se conforme con venirse solo todo el tiempo y solo. Hay que hacer un estudio exhaustivo para saber si usted es hijo de Dios o no. Imagínense. ¿Sabía que hay gente que le da pena decir que es cristiano, que es hijo de Dios? Hay gente que le da pena cargar la Biblia porque le van a decir loco. Pero usted no debe avergonzarse. Porque número uno, la Biblia no es un libro loco. Es un manual que Dios nos dejó y allí está nuestra herencia. Y número dos, no se avergüence de anunciar la buena noticia de alegría, porque esa es la cura para el cáncer espiritual. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que alguien le llama loco, religioso, y que cuando tienen un problema lo llaman es a usted? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque le llamen loco, religioso, ellos saben que aquel hombre tiene una respuesta que yo necesito. No se desanime, no le dé pena anunciar el evangelio. Como dijo Pablo, el evangelio de la paz no es el evangelio de los problemas, no es el evangelio de las normas. Cada iglesia tiene sus normas, sus reglas, y cada organización lo debe tener para establecer un orden, y eso es normal. Pero en cuanto a la esencia, el eje del evangelio de Cristo no es un evangelio de problemas, sino de paz. En otras palabras, usted tiene que salir hoy sabiendo y fortaleciéndose más en la paz de Dios que como vino cuando llegó. Yo como pastor tengo que hacerle saber que lo que usted está viviendo, que lo que usted está escuchando, que aún lo que usted está atravesando, la dificultad que se le presentó, para ello hay una salida en Dios, en el evangelio, en su palabra, porque es de paz. Pero si yo de este lado no estoy haciendo mi trabajo, sino que cada vez que usted viene sale más cargado, sale más perturbado, sale más enfermo, sale más condenado de lo que vino, entonces le certifico que ese no es el evangelio de Jesucristo. ¿Me comprende, hermano querido? Cálcense con el evangelio de la paz. Para ministrar efectivamente, debemos conocer la palabra de Dios y prepararnos en ella. ¿Por qué muchas veces no ministramos efectivamente? Porque no conocemos lo que estamos hablando. Hay predicadores potenciales a quien yo les digo: cuando vayas a predicar, digamos que estás empezando o Dios te está empezando a usar en la predicación. Y siempre les doy un consejo: cuando vayas a predicar o a dar un mensaje, no hables de algo que tú no manejas bien. No importa si tú lo notas o lo ves muy básico. No te vayas a un mensaje que tú no sabes manejar con precisión, porque allí vienen los problemas, porque no sabes de eso.
¿Me comprende, hermano? Entonces a veces como principiante la persona busca y comienza a hablar de escatología, del apocalipsis, de las 7 bestias y se enreda todo. Y no sabe ni una papa de eso. ¿Me está comprendiendo? Porque su motivación es que cuando hable, ay, para impactar a la gente. Número uno, ya está raspado en la primera motivación, porque todo predicador debe hablar para edificación de la gente, no para que digan que yo sé mucho. ¿Me comprende, hermano? Circunscríbete en lo que manejas bien. Si es el tema de la fe, habla del tema de la fe. Si es del tema del amor, habla del tema del amor. Si es del tema de la familia, donde Dios te usa más, circunscríbete en el tema de la familia. Ahora tú te puedes preparar en todos los ámbitos de la palabra, pero en cuanto a tu impartición, tú tienes que descubrir dónde Dios te usa. Yo he aprendido a descubrir cuál es el tipo de mensaje donde Dios me usa. Y yo puedo aprender de escatología, puedo aprender de otros tipos o ramas de la teología, pero nunca salirme de donde Dios me usa a mí. O no tratar de imitar a otro predicador, a otro pastor, a otra persona que tiene éxito en su línea de predicación. Igualmente es usted. Y quizás usted dice, pastor, ¿para qué me dice eso si yo no predico en un púlpito? Para que lo sepa y en caso de que sí esté llamado, sepa por dónde comenzar. Ahora el mismo principio se aplica a todos nosotros en cuanto al ministerio de la reconciliación. Para reconciliar al hombre con Dios, si usted sabe poquito, lo puede hacer. O si sabe mucho, también lo puede hacer. Usted tiene la palabra de reconciliación. No importa si solamente se sabe Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te puede usar con ese solo versículo en tu cabeza. ¿Sabía usted que para que Dios lo escuche usted no tiene que saber mucho orar? Con lo poquito que usted sabe, Dios lo escucha. Ahora, ¿es bueno aprender todos los aspectos e inquirir en la palabra, en todo, para estar preparado? Claro que sí. Porque mientras más me preparo, más efectivo voy a ser. Pero no tarde o no diga, voy a empezar cuando esté preparado. No hay problema. Comience a hablar del amor de Dios. Comience a decirle a la gente que en Cristo hay salvación. Amén, hermano querido. Muy importante eso. Vamos a prepararnos, vamos a estudiar. Invierta dinero en libros, en la Biblia. Ahora tenemos el internet y eso ha hecho que usted pueda investigar por allí. Siempre teniendo cuidado porque hay muchas cosas en el internet que no son bíblicas. Pero debe comenzar a prepararse, no a decir locuras. ¿Ve? Básicamente a la persona que no ha aceptado a Cristo, ¿cuál es el mensaje que usted le va a proclamar? Dígame, ya lo he dicho muchas veces acá en esta mañana. ¿El evangelio de qué? ¿El evangelio de qué? ¿El evangelio de mi iglesia? ¿Ah? ¿El evangelio del pastor Harvey? ¿El evangelio de qué? De la paz. Porque de repente donde usted va dice su líder, su pastor, el evangelio es que usted no puede afectarse las piernas. Y el hermanito que está escuchando ahí sentado, ay sí, ese es el evangelio de la paz. Y cuando esa persona ve a una mujer con las piernas bien rasuradas, uy, pobre hermana, la sangre de Cristo sobre esa mujer. Porque tiene un concepto del evangelio de la paz totalmente equivocado. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Sí? Y eso le pasa a muchas iglesias del Señor, que cuando visitan otra y ven que no se parecen a donde estaban, ay, se escandalizan, se le erizan los vellos y dicen, Dios mío. Pero resulta que aunque hayan algunos cambios de estereotipo o externos en los cuales usted no estaba acostumbrado, en la palabra no hay cambios en cuanto a su esencia.
¿Me entiende, hermano? Eso pasa más que todo cuando usted sale de su cultura. Es cuando usted ve esas cosas. Y los que tienen tiempo conmigo saben que nosotros siempre proclamamos y tratamos de incentivar a que usted viva un evangelio decoroso en cuanto al estereotipo. Ahora, yo no soy quien para dictar el estilo de cada quien. Quizás a usted le gusta agarrar una máquina y cortarse todo el pelo que tiene. Y viene con la cabeza toda rapada. Por esa razón yo no lo voy a querer, no lo voy a amar. Ajá, y si a usted le gusta así todo rapadito como una bola de billar, ¿qué problema? Yo no tengo problema con eso. Igualmente si viene uno un poquito ahí larguito, lo que pasa es que nuestra cultura no lo acepta. Pero entonces a Jesús usted no lo hubiese aceptado en su cultura. Ahora que nosotros donde estamos debemos ajustarnos a nuestra cultura, claro que sí. Yo comprendo eso sencillamente y Dios sabe que si alguien es ocasión de caer en alguna cosa, yo no tengo problema por hacer un cambio personalmente hablando. ¿Me está comprendiendo, hermano querido? Pero no direccionemos el evangelio de la paz a esas normas y reglas donde se ven en cada lugar y que nosotros debemos respetar, pues. Yo he ido a predicar a iglesias donde hay que usar una corbata para poder predicar. Y yo me pongo mi corbata. Y aquí me la pongo también. Pero si para ellos usar una corbata es lo que se debe hacer, yo no tengo problema en usar una corbata. Si voy a Escocia y tengo que usar una falda para predicar, yo me la pongo, hermano. ¿Sí? ¿Me está comprendiendo? Usted tiene que ser lo suficientemente maduro para ello. Porque eso es importante saberlo a la hora de ministrar el evangelio de Cristo. Ahora, voy a decir esto, o estos aspectos importantes que te ayudarán a ministrar el evangelio de manera efectiva. Uno, transmitir la esencia y el significado del evangelio o del mensaje del evangelio. Como dijo Pablo, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Este mensaje debe ser limpio y balanceado. Juan 8:12 dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Juan 6:35 dice: Jesús le respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 10:10 dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Mateo 11:28 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. El mensaje de Jesús era limpio, claro, conciso, sencillo. ¿Ve? No, hermano, que usted para salvarse tiene que hacer esto y lo otro y creer como yo creo y hacer así. Y Dios mío, le ponemos al hombre un poco de cargas en vez de decir, como Jesús dijo: vengan a mí si estás cargado. La gente sale más cargada cuando escucha el mensaje ese. ¿Sí o no? Dios mío, ¿quién podrá ser salvo? Imagínense que hay iglesias, y quizás esto lo editemos a la hora de radiar el mensaje porque no me gusta, pero para establecer un ejemplo, hay iglesias que si usted no va a los 5 días de servicio, sino que va a 4, no se va con Cristo o lo que sea. Terrible, una condenación, una presión dura. Y la gente cree que ese es el evangelio. Ir 6 días a la semana a la iglesia, esto, lo otro, pum, pam, pum, ya soy salvo. Por obras eres salvo. No porque Cristo te salvó. Ahora usted sabe que yo le incentivo a venir a la iglesia 2 veces a la semana, imagínense. Y hay algunos aquí que los miércoles no vienen. No. El sábado en la noche es que dice: hey, mañana acordate, iglesia. Pero debemos transmitir el mensaje de Dios que trae salvación, sencillo.
Esto es muy importante. El aspecto número 2 es que debes entender que estás llamado a evangelizar y no a colonizar. El significado de colonizar es convertir un país o un territorio en colonia, sometiéndolo administrativa, militar o económicamente. Eso significa colonizar. El significado de evangelizar es difundir, anunciar, diseminar las buenas nuevas de salvación sin usar ningún sentido de manipulación o sometimiento. Eso es evangelizar. Este mensaje debe ser impartido sin ignorar la cultura existente y ministrando con sabiduría. Cuando pensaba en esta parte, recuerdo estar en un pueblito en Colombia y estaba una hermana en una moto. En los pueblitos allá se usan mucho las motos. Y le digo yo a la hermana, hermana, deme la cola. Cuando yo le digo así, la hermana me mira y dice, ¿cómo? ¿Me puede dar la cola? Le digo yo. Y ella estaba escandalizada porque ellos no dicen eso. En ese pueblito donde yo estaba, de repente en otras partes sí. Cuando yo le dije, deme la cola, ella pensó en otra cosa. Ah, bueno, le digo yo, el empujón, el aventón, como ustedes digan aquí. Y entendió. ¿Ve? Y así sucesivamente. Es solamente un ejemplo pequeño para que usted comprenda a lo máximo que a la hora de ministrar la palabra de Dios hay que hacerlo de manera sabia, hay que hacerlo de manera prudente, hay que hacerlo de manera significativa. Primera carta de Corintios 9:19 nos da un ejemplo. Dice, aunque soy libre respecto a todos. Esto es Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que era qué? Libre respecto a todos. De todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. En otras palabras, él era libre, pero se hizo esclavo para ganar a todos los que sea posible. Dice, entre los judíos me volví judío. ¿Qué quiere decir? Que él tenía la habilidad, él tenía la capacidad de compartir con un judío sin que esto le afectara. No que él iba a ser judaizante, no está hablando de eso, sino que Pablo tenía la capacidad de llevar una conversación sana de la palabra con un judío porque conocía la ley judía. A fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no soy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Su nivel de capacidad y su nivel de comprensión con la gente. Con los débiles me hago débiles para impartir el evangelio del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano querido. Le voy a dar acá unas herramientas que aprendí en cuanto a estudiar la palabra de Dios para poder dar un mensaje sano, balanceado y efectivo. Hay un método usado por los hebreos que se llama el método Pardes de interpretación bíblica que le va a ayudar a usted a estudiar la palabra de Dios con más exactitud y que a la hora de impartirla esto le va a ayudar. Este método Pardes ha sido usado por los hebreos en ambos pactos, en el pacto de la ley y en el pacto de la gracia, por mucho tiempo y también por los profetas de esos tiempos. Es el método más antiguo y seguro para entender las Sagradas Escrituras, y de este método se desprende el primer nivel, que es el nivel Peshat. Este nivel habla de lo que es literal, su significado primario literal. En otras palabras, cada vez que usted estudia la Escritura,
el primer método de interpretación bíblica por el cual usted debe empezar es por este Peshat, que habla de lo literal. Un ejemplo muy sencillo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué significa eso? Que Él me redimió de la maldición. Eso está literal allí. Usted no tiene que decir, bueno, Cristo ungido y esto, ¿qué querrá decir? No, el que no entienda eso, hermano, hay que ungirlo con aceite, ¿ok? Por ejemplo, otro puede ser, y Cristo fue de aldea en aldea sanando y libertó al cautivo. ¿Qué significa eso? Que Cristo fue de aldea a aldea y libertó al cautivo, más nada. ¿Por qué le digo esto? Porque el primer método que se debe usar para estudiar la Biblia es el método Peshat, el método literal. Entonces hay gente que abre la Biblia con un invento en la mente, ¿me entiende? Voy a ver qué sale de allí, qué emana. Voy a estudiar la Biblia con un misterio. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Y por eso es que vienen las falsas doctrinas. Porque comienzan a estudiar la Biblia con el pie equivocado. Entonces el primer método que usted debe usar es el método Peshat, que habla de lo literal de la escritura o de ese versículo. Luego tenemos el nivel de interpretación Remés, que habla de insinuaciones indirectas en el texto de algo más profundo. En otras palabras, no es lo literal, sino lo alegórico. ¿Alguna vez usted ha leído un texto donde no soporta lo literal, sino que obligado tiene un sentido alegórico? Muchísimas veces en las Escrituras, en las parábolas, en el Apocalipsis. ¿Ve? Mucho se va a encontrar con eso. Y habían tantos cuernos, 10 cuernos, y los 5 cuernos que surgieron eran grandes. Todo eso tiene un sentido alegórico. ¿Por qué? Porque no soporta lo literal. ¿Me está comprendiendo? Entonces, ese es el segundo método a aplicar. Si usted ve que la escritura que está estudiando no soporta lo literal, se va a lo alegórico y estudia. Si tiene que estudiar los imperios o si tiene que estudiar otras cosas que tienen que entenderse para poder comprender el versículo, ya que la Biblia fue escrita con una mentalidad oriental y no occidental. Hay costumbres que están allí con las cuales nosotros como occidentales no estamos familiarizados. ¿Me está comprendiendo? En otras palabras, usted lee cosas allí que nosotros no entendemos como personas occidentales, no lo entendemos. Y tiene que entonces comenzar a estudiar la cultura de ellos para poder saber lo que ese versículo quiere decir. Ese es el segundo nivel de interpretación. El tercero es el derash, que significa investigar o consultar. El entendimiento añadido que solo puede ser deducido por una historia o una parábola. ¿Ve? Por ejemplo, este método que le acabo de leer, el derash, se usa para resolver un conflicto textual. Alguna vez usted quizás ha leído un versículo y en otro se contradice este versículo. ¿Le ha pasado eso? Que en este dice algo y en el otro dice, bueno, pero esto no lo dice este versículo, ¿por qué este dice lo contrario? Allí es cuando usted debe aplicar este tercer nivel de interpretación, y es buscar otros versículos para sustentar una teoría bíblica específica. Esta interpretación se usa para investigar y solucionar un conflicto textual y para traer una solución y decir, bueno, este versículo parece que contradice pero estos 5 más me aprueban esta teoría bíblica. ¿Me está comprendiendo? Ese es el tercer nivel de interpretación. Y el cuarto es el Sod, que habla de los secretos y misterios, cuáles son secretos subyacentes misteriosos revelados en el texto. En otras palabras, el nivel de Sod, de interpretación bíblica, es el último nivel que usted debe aplicar cuando estudia la palabra de Dios. Por ejemplo, en las parábolas se debe aplicar este método de Sod, que habla de los misterios del reino de Dios. Y el evangelio es como una perla, y esa perla la halló esa persona y fue algo muy valoroso para él. ¿Cuál es la perla? Y es cuando usted comienza a aplicar este método
o este nivel de interpretación cuando habla de los misterios del reino. Pero ¿por qué mucha gente se confunde? Porque comienza con el nivel 4, interpretando la Biblia con los misterios y las cosas, y se confunden todos. Usted debe empezar con lo literal, con el método, con el nivel Peshat o Peshat. Le quise decir esto porque muchos se confunden al estudiar la Escritura y comienzan a meterse en cosas que todavía no manejan bien y que requieren estudio y preparación en el proceso. Para ministrar un evangelio sano, usted debe tener una palabra sana, balanceada, una palabra que se adapte a esa cultura. Y si usted puede ajustarse a esa cultura donde Dios lo está enviando, debe ser así. Dios no te va a enviar a los indios si usted no se ajusta a esa cultura indígena. Dios no te va a enviar a los guayú si a usted no le gusta tomar chicha o si no le gusta, ¿qué más que comen ellos? Chivo. Si no le gusta el chivo, órele a Dios por otra gente, hermano. Porque cuando los guayú le digan, hermano, aquí el chive, y usted diga, no, a mí no me gusta el chivo, entonces los va a ofender. ¿Ve? Y así sucesivamente. ¿Me está comprendiendo, hermano? Es importante ajustarse a cada cultura para poder tener un mensaje efectivo en su boca a la hora de hablar del Evangelio de la paz. El último aspecto, y con este termino, es que debemos tener sentido de embajador de Cristo. Segunda carta de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Definición de embajador: es un agente diplomático de máxima categoría, autorizado oficialmente para representar al gobierno de su país en un estado extranjero de modo permanente. Es una persona que es enviada a un lugar para llevar un mensaje o tratar un asunto. Usted no es un religioso más, usted es un embajador. Ahora, un embajador lleva un mensaje específico que debe poseer esta persona, el cual menciona el apóstol Pablo, el mensaje de la reconciliación. Amén. Usted es embajador en San Francisco. Usted es embajador en el Estadio Zulia. ¿De quién? Del mensaje de la reconciliación. No, yo voy allá a la Iglesia Luz de las Naciones. A veces no voy, otras veces tampoco, pero sí soy miembro. No. Usted es un embajador del mensaje de Jesucristo. Usted es un embajador de la palabra de la reconciliación. Nútrase de los versículos de salvación. Nútrase de la palabra de Dios. Nútrase de cómo solucionar conflictos matrimoniales. Nútrase de cómo ayudar al que está enfermo. Nútrase de cómo dar al necesitado. Nútrase para que usted sea una bendición a los demás. Y no una carga, y no un problema. Y no que cuando la gente hable con usted salga más agobiado y más triste y más cargado de lo que estaba. ¿Me escucha, hermano? Que cuando por su cuadra hablen de usted, la gente diga, ese es un hombre de Dios. Esa es una mujer de Dios. Lo certifico. Ahora, si en el pasado usted ha cometido errores, tranquilo, todos hemos cometido errores. Pero es momento de comenzar a ser un embajador del Señor donde quiera que yo estoy. Con él no se metan porque ese es un varón de Dios, que digan en tu trabajo, ¿verdad que sí? O llegó el hombre de Dios. Pero no que cuando usted se aparezca en el trabajo, ay, mi madre, mira quién llegó. Ya va a empezar a molestar. Llegó rompegrupo, ay, Dios mío. Sí, porque hay gente que aquí en la iglesia, cuando están cantando, danzan, levantan las manos, se ríen, pero en su trabajo parece que su pastor los bautizó con agua de limón. Amargados todo el tiempo. Para que le saquen una sonrisa, mire, hay que orar, hay que ayunar 40 días. No sea así. Así como es alegre en la iglesia y danza y grita y dice y profesa que usted es hijo de Dios, donde quiera que usted debe mantener su misma personalidad, su misma identidad.
y ser ejemplo a aquellos que están perdidos. ¿Cómo ministrar efectivamente? Lo podemos lograr. Este año 2014 estoy creyendo que vamos a alcanzar una doble membresía en este lugar. Amén, hermano. Algunos este mes no vienen, algunos viajan, eso es entendible. Algunos toman este tiempo para visitar a la familia. Otros esperando que abra Traqui, bueno, no importa.